Y para ello también vamos a compartir, por supuesto, unas láminas que pueden ilustrar un poco más lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. A ver si me permiten un momento. A ver, ya, listo, me parece que ya se está visualizando. Ya estamos grabando, así que vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Bien, bueno, para empezar con esa sesión, estimados amigos, nosotros podemos definir a los medios técnicos de defensa diciendo que estos constituyen un instituto de naturaleza procesal que se refieren a determinados presupuestos procesales y a los requisitos intrínsecos de la acción. Bien, en ese sentido, luego de que se promueve la acción penal, el imputado, en razón del derecho irrestricto de defensa que le asiste, conforme al artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú, está facultado, por supuesto, a contradecir la acción, ¿no?, que se está recayendo en su contra, ya sea por defecto de procedibilidad, sea también porque el hecho imputado no constituye delito, o en virtud de que la acción penal ya ha prescrito. Este derecho, entonces, de contradicción tiene por objeto impedir el nacimiento de una relación jurídica procesal inválida. Bien, son por sí mismos los medios técnicos de defensa obstáculos procesales que se dirigen a declarar la inobservancia de requisitos formales y de fondo, ¿verdad? En determinados casos pueden dilatar la sustanciación del proceso penal y en otros casos pueden también evitar su pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? ¿Y quién es el encargado de proponer un medio técnico de defensa? Por supuesto, quien está facultado para interponer un medio técnico de defensa viene a ser el abogado defensor, ¿verdad? ¿Quién propone el medio técnico de defensa que corresponda? Medio técnico de defensa pertinente en el caso en concreto, ¿no? Según las circunstancias que puedan producirse. Entonces, esta vía básicamente implica poner en cuestión la validez de la relación jurídica procesal iniciada, señalar la necesidad de una declaración extrapenal previa o también cuestionar el carácter delictuoso del hecho incriminado. En tal sentido, cuando el imputado promueve o deduce medios técnicos de defensa, es con la mera finalidad de cuestionar la validez jurídica procesal que ya ha sido iniciada. ¿Por quién? Por el representante del Ministerio Público. Entonces, tenemos medios técnicos de defensa, cuestiones, promover cuestiones, y dos, podemos deducir excepciones. Pero antes de abordar los tipos de cuestiones y excepciones existentes como medios técnicos de defensa, cabe precisar que estos se concentran también en dos grupos. Tenemos los medios técnicos de defensa que los conocemos como dilatorios y a los que podemos conocer también como perentorios, clasificación que proviene considerar su finalidad procesal, ¿no? Entonces vamos a definir de manera breve en qué consisten estos, ¿no? En qué consisten los medios técnicos de defensa dilatorios y perentorios. Vamos a hacer esta diferenciación, ¿bien? Respecto al primero, respecto a los medios técnicos de defensa dilatorios. Estos, en resumen, son aquellos que tienden a lograr regularidad del procedimiento y por tal motivo suspenden, ojo, suspenden la relación procesal. Bien, y estos se plantean cuando hay errores que versan sobre el proceso y no sobre el hecho incriminado. Lo que se cuestiona aquí entonces es el procedimiento. Su finalidad es impedir provisionalmente, temporalmente, la constitución de la relación jurídica procesal concreta y determinada. Sin embargo, la acción penal en estos casos, por supuesto, puede volverse a ejercitar sin ningún problema, con posibilidades de éxito, una vez que se ha subsanado esta omisión que puede haberse producido en el procedimiento. Y en ese sentido, el hecho de que se haya declarado fundado un medio técnico de defensa dilatorio
no equivale a que el Ministerio Público haya perdido la facultad de seguir promoviendo la acción penal, ¿no? Por el contrario, la acción penal es latente y es permanente, hasta que no haya recaído otros medios que, en suma, la extingan, ¿no? De manera definitiva. En consecuencia, los medios técnicos de defensa dilatorios hieren la relación procesal, pero no la extinguen, no la matan, no la aniquilan. Entre estos tenemos la cuestión previa, la cuestión prejudicial y la única excepción que se encuentra dentro de los medios técnicos dilatorios es la excepción de naturaleza de juicio. Los demás pertenecen al grupo de los medios técnicos de defensa perentorios. La excepción de naturaleza de juicio es el único medio, la única excepción que es dilatoria. Ahora, vamos con los medios técnicos de defensa perentorios. ¿En qué consisten estos? De manera bastante resumida, de manera escueta, son aquellos medios técnicos de defensa que atacan, ahora sí, estos sí, atacan el fondo del asunto. No son defensas de orden procesal, ¿no? Sino que versan sobre la relación jurídica sustancial que es objeto del delito. Constituyen la defensa de fondo sobre la relación jurídica procesal cuestionada. Impiden definitivamente la prosecución del proceso penal. ¿Bien? Entre estos medios técnicos de defensa tenemos a la excepción de improcedencia de acción, tenemos la excepción de cosa juzgada, la excepción de prescripción y la excepción de amnistía. Como le está señalando, todos los medios técnicos de defensa tienen carácter perentorio, ¿no? Todas las excepciones, perdón, tienen carácter perentorio. Todas las excepciones tienen carácter perentorio, siendo la única excepción, como veníamos señalando, la excepción de naturaleza de juicio, que ya, como ya hemos señalado hace un momento, tiene carácter dilatorio, conjuntamente con las cuestiones previas y prejudiciales, conforme lo vamos a explicar en breves instantes. Muy bien, entonces, habiendo ya realizado esta breve diferenciación entre medios técnicos de defensa dilatorios y perentorios, vamos ahora sí a desarrollar cada uno de los tipos de cuestiones y excepciones. Y vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí pueden ver el cuadro de los tipos de medios técnicos de defensa y sus respectivas bases legales. Bien, y la separación de los grupos entre dilatorio y perentorio. Vamos a arrancar primero con la cuestión previa. Bien, vamos a empezar con la cuestión previa. En principio, ¿en dónde se encuentra regulada la cuestión previa? ¿Cuál es su base normativa? Bueno, esta se encuentra contemplada en el artículo 4 del Código Procesal Penal, el que prescribe que la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si es que el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará todo lo actuado. Bien, es lo que dice el artículo 4 de nuestro Código Procesal Penal. Muy bien. Al respecto, las cuestiones previas, estimados amigos, constituyen un obstáculo no a la prosecución del proceso penal, sino a su inicio, bien, a su promoción. Son entonces condiciones para la iniciación de la acción penal, bien, y de faltar esas condiciones, el proceso no puede continuar de manera válida, ¿no? Y por tanto debe anularse, pudiendo, por supuesto, reiniciarse una vez que se haya subsanado la omisión incurrida, ¿no? Lo que constituye un reflejo de su calidad de presupuesto. En ese mismo sentido, el profesor Iván Noguera señala que la cuestión previa es un medio técnico de defensa especial que la ley le otorga al procesado, con la finalidad que pueda impugnar la acción penal, retardando su constitución debido al incumplimiento de algún requisito de procedibilidad dispuesto por la ley y que necesariamente ha de cumplirse antes del inicio del proceso penal. En ese sentido, la cuestión previa se orienta
a la preservación de la formalidad legal del proceso penal, ya que actúa en cuanto se da inicio a un proceso penal, sin haber cumplido con ciertas condiciones que la ley establece para la persecución de determinados delitos, omisión que determina la nulidad de todo lo actuado. En consecuencia, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto de la cuestión previa declarada fundada? ¿Cuál es el efecto? Bueno, en el supuesto de que el Ministerio Público decida continuar con la investigación preparatoria sin el cumplimiento de un requisito de procedibilidad, corresponde que se declare fundada, de oficio o instancia de parte, ¿no? Entonces la cuestión previa correspondiente se va a declarar fundada en ese sentido, ¿no? Ante la falta de cumplimiento de un requisito de procedibilidad. Por lo que dicho incumplimiento se va a sancionar con la nulidad de lo actuado. Entonces, como veníamos señalando, se trata de un presupuesto procesal y como tal su vulneración acarrea la anulación de un proceso al haberse constituido de manera indebida, ¿no? Al lesionarse normas de observancia obligatoria. Bueno, para concluir respecto a este medio técnico de defensa, habíamos dicho que la cuestión previa se actúa, ¿no? Cuando se inicia un proceso penal sin haber cumplido con ciertas condiciones que la ley establece para la persecución de determinados delitos, ¿no? Y en ese sentido cabe, pues, precisar que entre las normas penales o extrapenales que instituyen la cuestión previa y que debe observarse un requisito para ejercitar la acción penal, tenemos, por ejemplo, aquellos delitos que son de instancia privada, ¿no? Como los delitos contra el honor personal y delitos contra la intimidad personal. También aquellos delitos que requieren autorización para proceder y consentimiento de la autoridad, como por ejemplo el delito de defraudación tributaria, el delito de perjuicio a la reputación de limpieza o descrédito de productos, como también los delitos cometidos por altos dignatarios, ¿no? También tenemos, bueno, aquellos delitos que requieren el pronunciamiento de la autoridad sobre el objeto del proceso, como por ejemplo los delitos ecológicos, los delitos cometidos por funcionarios del sistema financiero en el ejercicio de su cargo, también los delitos concursales, delitos contra los derechos de autor, entre otros, ¿no? También aquellos delitos de libramiento indebido, donde es un requisito de procedibilidad la acreditación del requerimiento para el pago. Y también, por supuesto, en el caso de delitos tributarios. Bien, bueno, en todos esos delitos que hemos mencionado, existen, pues, ¿no?, requisitos de procedibilidad que deben cumplirse para continuar con la acción penal. Caso contrario, ya hemos dicho cuál es la consecuencia, ¿no? Ya hemos señalado hace un momento ello. Vamos ahora a desarrollar la cuestión prejudicial. Bien, ¿dónde se encuentra regulada la cuestión prejudicial? Bien, partamos por eso siempre. Bueno, la cuestión prejudicial se encuentra positivizada en el artículo 5 del Código Procesal Penal y prescribe que ella va a proceder cuando es necesaria en vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Vamos a avanzar rápido con esta cuestión. Para que exista, bueno, una cuestión prejudicial en el proceso penal, se requiere una materia distinta de la penal y antecedente de ella, que por sí sola pudiese formar el objeto de una declaración jurisdiccional. Esta es una relación jurídica, ¿no? Un nexo regulado en sus presupuestos y efectos por el derecho. Y al respecto, el profesor Florencio Mixan Mas, definiendo la cuestión prejudicial, manifiesta que la cuestión prejudicial de naturaleza extrapenal en el procedimiento penal está constituida por el acto jurídico o relación jurídica o estatus jurídico preexistente que en algunos está vinculado en función de antecedente a consecuente con el hecho material del procedimiento penal, por lo que aquel implica la necesidad de que sea resuelto en la vía extrapenal para posterior esclarecimiento de algún elemento constitutivo del delito en el caso concreto. Eso nos dice el profesor Florencio Mixan Mas respecto a la cuestión prejudicial. Bueno, en esa misma línea, para el efecto, por razón de la competencia por la materia, se debe, pues, suspender el procedimiento penal a fin de que esa cuestión sea ineludiblemente resuelta según su naturaleza, sea en la jurisdicción extrapenal
o en la vía administrativa, ¿no? Cuya resolución definitiva será un dato cognitivo decisivo para que ulteriormente el juez en materia penal decida, ya sea afirmando o ya sea negando el carácter delictuoso del hecho objeto de la imputación, ¿no? Y resuelva si es que el procedimiento penal debe proseguir o si es que se debe archivar de manera definitiva. En palabras más sencillas, en cristiano, la cuestión prejudicial en sí permite resolver primero en otro proceso extrapenal si el hecho jurídico que se reputa ligado al hecho determinante de la relación jurídica penal concreta es tal o no. Bien, y en base a ello la jurisdicción penal podrá establecer recién después claramente si es que el hecho imputado tiene o no carácter delictuoso. Entonces, la jurisdicción extrapenal no ha de ser la que debe decidir si es que el hecho o la relación que constituye el antecedente lógico jurídico del hecho que ha generado relación penal, no debe decidir ello, ¿no? Por lo que una vez resuelto este asunto en la vía extrapenal, va a ser el juez en materia penal, el juez penal, quien ha de decidir si es necesario continuar el proceso respecto del hecho denunciado en el fuero penal. Bien, por ejemplo, a ver, en el caso de cuestiones prejudiciales, un ejemplo. A ver, en un delito de bigamia, que básicamente es cuando una persona casada contrae matrimonio con otra. Bueno, en este delito, supongamos que el señor Rafael Muñoz Carvajal, en un principio, se casó por la vía civil con la señorita Ángela Castro Gavidia. ¿Bien? Sin embargo, nuestro amigo Rafaelito se casó. ¿Por qué? Porque estaba siendo amenazado, ¿no? Estaba siendo coaccionado, estaba siendo obligado por parte del padre de Ángela, que es militar, ¿no? Pero pasando un tiempo, nuestro amigo se enamora de otra mujer, se enamora de la señorita Ninoshka Morales, por lo que toma coraje y presenta al juzgado civil la nulidad del acto jurídico en el sentido de que hubo falta de manifestación de voluntad de su parte, puesto que, como dijimos, estaba siendo amenazado, estaba siendo coaccionado y obligado, ¿no? Y entonces dicha nulidad está en proceso. Y paralelamente a ello, decide contraer matrimonio con Ninoshka Morales. Entonces, el Ministerio Público formaliza investigación imputándole a Rafael el delito de bigamia. La pregunta es, ¿qué podría hacer nuestro pobre amigo Rafael, ¿no? Que se ha visto en esta controversia? ¿Qué puede hacer? Bueno, puede plantear una cuestión prejudicial solicitando al juez penal que no emita pronunciamiento hasta que el juez civil resuelva la nulidad del matrimonio que se presentó de manera oportuna, ¿no? Y una vez resuelto, recién podrá continuar el proceso o en todo caso sobreseerse. A ver, por favor, quien esté enseñando su audio, que lo desactive. Bueno, continuemos. Bueno, muy bien. Habiendo explicado brevemente tanto la cuestión previa como la cuestión prejudicial, vamos a pasar ahora a las excepciones. Vamos a las excepciones. Vamos a empezar con la única excepción que tiene carácter dilatorio, que hemos dicho que es la excepción de naturaleza de juicio. ¿Dónde se encuentra regulada esta excepción de naturaleza de juicio? Se encuentra positivizado en el artículo 6, numeral 1 del Código Procesal Penal, el cual prescribe que esta excepción es deducible cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley. Bien, al respecto, Cubas Villanueva refiere que es una excepción cuya finalidad es la regularización del trámite procesal, en razón de que se ha dado a la denuncia interpuesta una sustanciación distinta a la establecida por la ley. Cuando hacemos alusión a la palabra sustanciación distinta, es menester precisar que en el proceso común se regulan una gama de vías alternativas, ¿no?, que permitan diversificar las especialidades procedimentales por razón de las personas y por razón de la materia, ¿no? Y de otro lado, los procesos simplificados desarrollados bajo el principio de consenso, por lo que en tal diversidad de procedimientos puede ocurrir
que se estén tramitando casos en el procedimiento que no les corresponde, ¿no? Que no les competen, ya sea por razón de las personas o de la materia, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo para hacer más ilustrativo esto, en cuanto a la excepción de naturaleza de juicio. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, Piero Apeña Díaz, el señor Piero Apeña Díaz, por cierto, un inescrupuloso sujeto, ¿no? Un delincuente juvenil, ha hurtado un bien mueble valorizado en 200 soles. Y el Ministerio Público ha formalizado investigación en su contra. Bien. No obstante, sabemos que cuando el objeto, materia de hurto, no sobrepasa la remuneración mínima vital, se considerará como una falta contra el patrimonio, ¿verdad? Por lo que debería perseguirse la acción penal mediante un proceso por faltas y no en un proceso común. Entonces, ¿qué haremos? Pues deduciremos excepción de naturaleza de juicio. Otro ejemplo, el Ministerio Público ha formalizado investigación contra el señor Pablo Maita por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, conforme al artículo 124 del Código Penal, se ha establecido que este delito deberá perseguirse por acción privada, es decir, que deberá llevarse a cabo mediante proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal. Entonces, lo que debe hacer la defensa de nuestro amigo Pablito es plantear pues una excepción de naturaleza de juicio. En consecuencia, esta excepción procede, ¿no? Cuando se da a la causa una sustanciación distinta a la prevista en la ley. Se trata sin duda de un remedio procesal que no entra al fondo del asunto, solamente al procedimiento a seguir, por lo que tiene lugar cuando al delitos objeto del proceso penal, se les asigna un procedimiento distinto del que por ley corresponde. Entonces, ¿cuál va a ser su efecto, no? ¿Cuál va a ser el efecto de la excepción de una excepción de naturaleza de juicio que se declara fundada? ¿Cuál va a ser el efecto? Si es que la excepción es amparada, es declarada fundada, tiene como efecto regularizar el procedimiento. Esto es, asignar a la causa la vía procesal penal que corresponda, que competa. Y un detalle no menos importante es que los actos procesales efectuados con anterioridad a la regularización van a conservar validez en tanto y en cuanto sean compatibles con el trámite correspondiente. Bien, eso respecto a la excepción de naturaleza de juicio, y vamos ahora con la excepción de improcedencia de acción, que es la excepción más común, ¿no? La más larga, por así decirlo. En realidad requeriría la excepción de improcedencia de acción toda una sesión para poder explicarla, porque es la que más se utiliza, la que tiene más presupuesto, más vías, mejor dicho, modalidades de excepción de improcedencia de acción. Hay varias formas, ¿no? Entonces, cabría toda una sesión para explicar esto, pero vamos a tratar de resumirlo brevemente a través de algunos ejemplos. ¿Dónde se encuentra regulada en principio? Se encuentra prescrita, ¿no? En el artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal. Y se señala que ella puede ser deducida cuando el hecho no constituye delito o cuando no es justiciable penalmente. Es lo que dice la norma. Y al respecto, bueno, podemos decir que según la doctrina mayoritaria, la excepción de improcedencia de acción consiste en el medio técnico de defensa que el imputado hace valer contra la acción penal y la pretensión punitiva del Estado, cuando el hecho incriminado no constituye delito o que no es justiciable penalmente. En el primer supuesto, esto es que el hecho incriminado no constituye delito, está vinculado a la inexistencia de los elementos objetivos, en un primer supuesto, ¿no? Porque también puede ser de los inexistencia de elementos subjetivos. Pero vamos primero con la inexistencia de elementos objetivos, bastando solamente que falte uno de ellos, ¿no? Un claro ejemplo sería, vamos a ejemplificar esto, en cuanto a la inexistencia de elementos objetivos. Esto es que el hecho incriminado no constituye delito por esto, ¿no? Por la inexistencia de elementos objetivos. Vamos a un ejemplo. A ver, que en los conocidos delitos por la doctrina
conocidos como estelionato, el cual se encuentra tipificado en el artículo 197, numeral 4 del Código Penal, en el cual se establece de manera expresa lo siguiente. Dice que la defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 60 a 120 días multa, cuando, numeral 4 dice, cuando se vende o grava como bienes libres los que son litigiosos o están embargados o gravados, y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos. En este caso, bueno, supongamos que la tesis del fiscal es que el señor Jean-Pierre Castro Garibay ha realizado una doble venta de un bien inmueble. Es la tesis del Ministerio Público. Sin embargo, como abogados de Jean-Pierre, sabemos que esto no es cierto, ¿no? Esto es mentira. Toda vez que, si bien en un primer momento él vendió dicho inmueble al señor Jesús Padilla por medio de un contrato de compraventa, dicho contrato posteriormente fue rescindido por falta de pago, por lo que el inmueble quedó totalmente libre para ser vendido nuevamente, siendo que ahora, en un segundo momento, en una segunda instancia, vende el referido inmueble a la pareja homosexual Diego Maldonado García y Andrew Robert Díaz Calzado. Entonces, siendo conocedores de la verdad de los hechos, podemos plantear, ¿no?, una excepción de improcedencia de acción por atipicidad absoluta, toda vez que no se cumple el elemento único objetivo del tipo penal del delito de estelionato, ¿no?, que exige la doble venta de un bien inmueble, por lo que el juez de investigación preparatoria, conocedor del derecho, deberá amparar nuestra excepción, ¿no? No se produjo, en suma, una doble venta en ningún momento. Primero se vendió el bien inmueble, luego se rescindió por falta de pago y quedando libre el bien inmueble fue vendido nuevamente, ¿no? Pero ya cuando se encontraba libre. Entonces, la excepción de improcedencia de acción deberá declararse fundada. Bueno, dentro de este primer supuesto, porque seguimos todavía allí, en cuanto a que el hecho no constituye delito, se vinculará también a la inexistencia de los elementos subjetivos del tipo, ¿no? Como estábamos señalando en su momento, los elementos subjetivos del tipo dolo de la figura delictual tipificada. Entonces, un ejemplo muy sencillo sería el siguiente. Sabemos nosotros que el delito de lavado de activos se encuentra regulado en el decreto legislativo 1106 y sabemos también que este delito es netamente doloso, ¿no? Por lo que en consecuencia no se admite la figura culposa. Entonces, nosotros estamos en un caso en el cual hay varios investigados en el marco de una organización criminal destinada a lavar dinero a través de la empresa Los Modestios SAC, ¿bien? Y a nuestro patrocinado, el señor Josué González Orbegoso, le atribuyen el grado de participación de cómplice, toda vez que como socio minoritario que era, en una junta general de accionistas, votó en favor de otorgarle la gerencia al ciudadano Juan Carlos Díaz Quintanilla, siendo que este último utilizaría el dinero generado en la empresa Modestio SAC para financiar un partido político. Bien, en el presente caso entonces le atribuyen a nuestro patrocinado, el señor Josué, el haber sido cómplice, ¿no?, en cuanto a actos de conversión y ocultamiento, en el sentido de que como socio minoritario sabía o debía conocer que la empresa estaba siendo utilizada con la finalidad de lavar dinero para financiar un partido político, ¿no? Sin embargo, la tesis de la defensa es que en esencia Josué González Orbegoso no sabía, no tenía ni idea que en la empresa Los Modestios se estaba lavando dinero, ¿no? Él tenía en cuenta que la empresa era un estudio contable nomás, y él como profesional que es en contabilidad, compró acciones de la empresa, pues le parecía que en un futuro era rentable, ¿no?, este negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos plantear, pues, ¿no?, una excepción de improcedencia de acción por la no configuración del elemento subjetivo del delito de lavado de activos, esto es, el dolo, ¿no? El sentido que nuestro cliente desconocía absolutamente el destino que se le estaba dando a los ingresos de la empresa, ¿no? En consecuencia, no habría dolo. Bien, entonces podemos plantear ahí una excepción de improcedencia de acción. Por otro lado, ahora,
En un segundo supuesto de la acción de improcedencia de acción, esto es que el hecho incriminado no es justiciable penalmente, se refiere en concreto a alguna causal de eximencia de la punibilidad, como por ejemplo lo sería una excusa absolutoria. Bien, cabe precisar que desde una perspectiva amplia se podría amparar una excepción de improcedencia de acción, bastando para ello que no concurra algún elemento del delito, ¿no? En tanto que desde una perspectiva restringida se limitaría el amparo de la excepción de improcedencia de acción a un supuesto de atipicidad nomás. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia nacionales se han mostrado tímidas, ¿no? Respecto a admitir el ámbito totalitario de la negación del delito como supuesto para la deducción de excepción de improcedencia de acción, ¿no? Y más se inclinan hacia una concepción restringida, pero no se vierte ningún argumento técnico de esa delimitación conceptual, ¿no? Entonces, la mayoría de dogmáticos inician pues su estudio partiendo de la acepción de que la excepción de improcedencia de acción se puede deducir cuando el hecho denunciado no es típico. Y luego de esa restricción, esa concepción restrictiva, solamente algunos doctrinarios admiten la posibilidad de plantear dicha excepción en circunstancias como la ausencia de acción, ¿no? Y también con la concurrencia de alguna causal de justificación o de las que excluyen la culpabilidad. Bien, ante la falta de antijuricidad o culpabilidad. Bueno, yo personalmente comulgo con la postura minoritaria, ¿no? Esto es la perspectiva amplia, toda vez que para que un hecho constituya delito y en consecuencia pueda ser sancionado penalmente, debe cumplir, ¿no? Con los elementos de la teoría tripartita, esto es, debe cumplir con la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Caso contrario, el hecho atribuido no sería, pues, ¿no? Punible. En otras palabras, no constituiría delito. Por lo que a mi juicio, la excepción de improcedencia de acción debe abarcar este ámbito totalitario, bastando la no concurrencia de estos elementos del delito para que pueda ser amparada. Pero en el caso de la antijuricidad, sabemos que existen causas de justificación, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa. Entonces, en un caso de homicidio en el cual el señor Frank Silvestre forcejea con un delincuente juvenil llamado Piero Peña, que pretendía robarle su celular haciendo uso de un arma de fuego. Sin embargo, Frank Silvestre sabe de defensa personal, pero en el forcejeo se suelta, pues, de un disparo y le cae al delincuente y se muere. En este caso, concurre, pues, ¿no? Una causa de justificación y en consecuencia el hecho, si bien es típico, no es antijurídico y como tal no constituye delito, por lo que debería poderse plantear una excepción de procedencia de acción, ¿no? Y no esperar llegar a juicio para recién debatir esto o un sobreseimiento, ¿no? No sería necesario llegar a la etapa intermedia para discutir eso. Podría ser la investigación preparatoria tranquilamente, mediante una excepción de improcedencia de acción. Otro caso, bueno, en cuanto a la culpabilidad, pongamos un ejemplo ligero. Supongamos que la señorita Rubí Tipián de la Cruz es extranjera y en su país está permitido el aborto. Entonces viene a Perú, donde el aborto sí es castigado, ¿no? Y aborta un bebé de 3 meses que estaba esperando el señor Renzo Córdoba Torres, ¿no? En el año 2020, en el cual había conocido en una fiesta COVID, ¿no? En las cuales todavía estaban prohibidas. Y decide, pues, ¿no? Abortar al bebé, creyendo que era legal, al igual que en su país. En este común caso, bueno, podríamos decir que aparecería la figura del error de prohibición culturalmente condicionado, propio de la culpabilidad, por lo que si bien el hecho es típico y es antijurídico, no es culpable y como tal tampoco constituiría delito, por lo que podemos plantear también allí una excepción de improcedencia de acción, bien, sin ningún problema. Y otro ejemplo que, bueno, es más propio de la tipicidad, es que se puede plantear una excepción de improcedencia de acción cuando hablamos de principios que excluyen también la imputación objetiva, como lo son el riesgo permitido, disminución del riesgo, riesgo insignificante, principio de confianza, prohibición de regreso e imputación a la víctima, ¿no? Ahí también podemos plantear excepción de improcedencia de acción. Y en todos estos casos de tipicidad, e incluyendo también los casos de antijuricidad y culpabilidad, como quiera que el hecho no constituye delito, considero que es absolutamente válido deducir la excepción de improcedencia de acción como medio técnico de defensa reconocido en nuestro código adjetivo, por lo que, insisto, me parece correcto, ¿no? La postura minoritaria que defiende la perspectiva amplia. Bien, eso respecto a la excepción de improcedencia de acción de manera bastante veloz para poder también concluir con los otros medios técnicos de defensa. Y habiendo señalado ello, vamos ahora con la excepción de cosa juzgada.
donde se encuentra regulada la excepción de cosa juzgada. En el artículo 6, numeral 1, literal C del Código Procesal Penal, al positivizar a la excepción de cosa juzgada, señala que ella procede cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona. Bien, al respecto, lo de la cosa juzgada en sustancia significa decisión inmutable e irrevocable, ¿no? Es decir, la inmutabilidad que nace de la decisión judicial, por lo que la cosa juzgada es un efecto procesal de la sentencia firme que por elementales razones de seguridad jurídica impide que lo que en ella se ha resuelto sea atacado dentro del mismo proceso, cosa juzgada formal, o en otro diferente, cosa juzgada material. Y en este último aspecto, el efecto de la cosa juzgada material se manifiesta fuera del proceso penal y hacia el futuro, ¿no? Impidiendo, perdón, la existencia de un ulterior enjuiciamiento sobre los mismos hechos. Bien, en efecto, San Martín Castro sostiene que para que se produzca la cosa juzgada se requiere dos identidades, ¿no? Unidad de imputado y unidad de hecho punible. Y así lo estableció la Suprema Corte, ¿no? Al señalar que para que proceda la excepción de improcedencia de cosa juzgada, perdón, se requiere que el delito y la persona del inculpado sean idénticos a los que fueron materia de investigación anterior a la que se puso término en mérito de una resolución ejecutorial. En consecuencia, la identidad de la persona ha precisado la Suprema Corte, que se refiere solo a la del procesado y no al de la parte acusadora, ¿no? Lo cual vendría a constituir el aspecto o límite subjetivo de la cosa juzgada. Y en el aspecto o límite objetivo de la cosa juzgada, los hechos objeto del proceso penal anterior deben ser los mismos, ¿no? Que son base del nuevo proceso penal, con independencia de la calificación jurídica que ha merecido en ambas causas, ¿no? Y a su vez, la Suprema Corte tiene declarado que si los hechos son los mismos y han culminado con una sentencia ejecutoriada, aun cuando sea del fuero militar y el nomen juris sea distinto, es procedente también la excepción de cosa juzgada. En efecto, el nebis in idem, como exigencia de la libertad del individuo, lo que impide es que unos mismos hechos sean enjuiciados repetidamente, ¿no? Siendo indiferente que estos puedan ser contemplados desde ángulos penales, formal y técnicamente distintos. Y dos claros ejemplos de esta excepción serían, por ejemplo, uno, que en un proceso administrativo sancionador se ha producido una sanción administrativa en contra del señor Eber Barrena, ¿no? Y posteriormente, en un proceso penal, se le pretende investigar por el mismo hecho. En este caso, se debe plantear una excepción de cosa juzgada, ¿no? Otro ejemplo sería que Brad Espinosa, en su calidad de alcalde de la municipalidad de Cerro de Pasco, ha sido investigado por el delito de colusión. Sin embargo, dicha causa penal fue sobreseída definitivamente. No obstante, posteriormente, el Ministerio Público vuelve a abrir una investigación por el mismo hecho que ya ha sido sobreseído, agregando solamente unos mínimos detalles. Y en este caso, bueno, también debería plantearse, pues, no una excepción de cosa juzgada, que como ya habíamos mencionado, se funda en el principio del nebis in idem, ¿no? No podría ser investigado nuevamente por los mismos hechos, más aún si es que ya había sido materia de sobreseimiento la investigación de dichos hechos, ¿no? En un proceso penal anterior. Vamos ahora con la excepción de amnistía, ya para ir concluyendo, con la excepción de amnistía y la excepción de prescripción, donde se encuentra regulada la excepción de amnistía en el artículo 6, numeral 1, literal D del Código Procesal Penal. Y en esencia, estimados amigos, la amnistía como manifestación del derecho de gracia stricto sensu tiene el significado de una renuncia generosa que hace el Estado en relación a su potestad de recurrir al empleo hasta sus últimas consecuencias de su sistema de represión penal, ¿no? Beneficiando de esta manera a las personas que cometieron cierto delito en el transcurso de un tiempo determinado. Y este desistimiento tiene lugar por motivos diversos como podría ser pacificación, conciliación pública o simplemente como expresión de júbilo, como un acontecimiento conmemorativo, ¿no? Y en esa misma línea,
Enrique Fornati señala que respecto al concepto de amnistía, que es el acto legislativo por el cual se prohíbe iniciar o continuar persecuciones judiciales, o bien ejecutar sanciones contra personas culpables, siendo que la amnistía constituiría en el olvido del hecho delictuoso, ¿no? Y borra retroactivamente la conexión e incriminación del acto objeto de la misma. La condena, entonces, si existió, se reputa como no pronunciada y el delito desaparece en todos sus efectos, ¿bien? En ese sentido, en cuanto a la amnistía como causal de extinción de la acción penal, esta elimina el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. Es decir, por la amnistía, el Estado olvida el delito cometido y en consecuencia jurídicamente borra todo rastro sobre el mismo. Se trata entonces de una gracia que por razones de carácter política el Congreso dispone. Y en ese sentido el Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal, ¿no? En virtud de requerimientos graves de interés público, particularmente por causas de carácter político, que hacen necesario un llamado a la concordia y el apaciguamiento colectivo. Entonces es una medida de carácter objetivo que se acuerda en REN, es decir, no en consideración para personas, sino teniendo en cuenta a la infracción y que beneficia a todos los que han cometido esa misma infracción. En consecuencia, la amnistía, por su carácter y efectos, es medida que anula no solamente la acción penal, sino también la pena. Desde que mediante ella el Estado anula, pues, ¿no?, la incriminación, borra entonces el delito. Y es por esto que surte sus efectos antes, durante y después del proceso. Bien, y ya para ir concluyendo, respecto a la excepción de prescripción, ya la última excepción que vamos a desarrollar, se encuentra pues no regulado en el artículo 6, numeral 1, literal E del Código Procesal Penal. Y al respecto, la excepción de prescripción pues no tiene lugar cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de la ejecución de la pena, ¿no? En principio, la prescripción de la acción penal es el fenómeno jurídico por el que en razón del simple transcurso del tiempo se limita la facultad represiva del Estado al impedírsele el ejercicio de la acción persecutoria, ¿no? Pues bien, esta excepción de prescripción básicamente implica una limitación que el Estado se ha impuesto para perseguir los hechos que tienen la apariencia de ser delictuosos, ¿no? Privándose así de la posibilidad de obtener por medio de los tribunales la calificación que como verdad legal pudiera corresponderles mediante la actividad jurisdiccional que culmina en una sentencia que resuelve en definitiva si es que el hecho era o no pues constitutivo del delito. En esa misma línea, desde una perspectiva general, la prescripción es una institución, como señala el profesor Hurtado Pozo, una institución jurídica mediante la cual la persona se libera de obligaciones y adquiere derechos por el transcurso del tiempo. Entonces, en el ámbito penal se sostiene que la prescripción supondría la invalidación por el transcurso del tiempo, tanto del interés represivo y de la alarma social producida por el hecho delictivo, como la extinción de los efectos de este. En consonancia a ello, en un plano más técnico, refiere el profesor Prado Saldarriaga al señalar que se identifica la prescripción como la pérdida por parte del Estado de la facultad de ejercitar en un caso concreto el ius puniendi. Y bueno, ustedes, estimados amigos, saben, ¿no?, perfectamente cuándo prescribe la acción penal, de manera ordinaria y extraordinaria, por lo que no vamos a ahondar en ello. Pero a manera de ejemplo, para no dejarlo al aire, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el delito de apropiación irregular, el cual se encuentra positivizado en el artículo 192 del Código Penal, que dice: será reprimido con pena de libertad no mayor de 2 años o con limitación de días libres de 10 a 20 jornadas quien realiza cualquiera de las acciones siguientes. Numeral 2. Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier motivo independiente de su voluntad. Supongamos que alguno de ustedes ha cometido este delito de apropiación irregular y lo ha cometido en el año 2017. Hoy en día ya estamos
2022, ¿verdad? Entonces, el delito de apropiación irregular prescribe de manera ordinaria a los 2 años. Es decir, ordinariamente el delito prescribió en el año 2019. Sin embargo, también tenemos la prescripción extraordinaria, ¿verdad? Siendo que con la prescripción extraordinaria, el delito de apropiación irregular prescribiría a los 3 años, por lo que incluso con el plazo extraordinario el delito prescribió en el año 2020. A la fecha, nos encontramos en el año 2022. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú que eres vivo? Vas a plantear, ¿no?, tu excepción de prescripción, excepción de prescripción, porque en efecto dicho delito ya prescribió en el año 2020 y a la fecha estamos en 2022. Bien, eso respecto a la excepción de prescripción. Bien, bastante sencilla, no requiere una explicación más detallada. Ahora, ya para ir concluyendo, ya para concluir, ustedes se preguntarán, Piero, ¿y cuándo es la oportunidad para promover todas esas cuestiones o deducir todas estas excepciones que has mencionado, ¿no?, en la ponencia? Bueno, la respuesta a dicha pregunta sería la siguiente. Existen solamente 2 momentos para plantear los medios técnicos de defensa aludidos en el decurso de esta exposición. Y estos son, primero, que la primera oportunidad, pues, ¿no?, está regulada por el artículo 7, conforme al cual la cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con la investigación preparatoria o al contestar la querella ante el juez, y se resolverán necesariamente antes de culminar la investigación preparatoria, ¿no? Antes de culminar la investigación preparatoria. Y la otra oportunidad es plantear también estas excepciones o estas cuestiones durante la etapa intermedia, ¿no? En el plazo de los 10 días de notificada la acusación fiscal, como bien lo establece el artículo 350, inciso B, ¿no? Si van a ser objeto de debate en el control sustancial. Entonces, se pueden plantear o bien en la investigación preparatoria formalizada, en diligencias preliminares no, tienes que esperar que formalicen para recién plantear tu medio técnico de defensa, en la investigación preparatoria formalizada, o en la etapa intermedia, ¿no? Una vez que te corren traslado de la acusación fiscal, tienes la oportunidad, ¿no?, de poder contestar la acusación y, bueno, puedes plantear ahí tus medios técnicos de defensa en la etapa intermedia, con una única excepción, que en la etapa intermedia no se puede plantear en la cuestión prejudicial, ¿no? No se puede deducir en la etapa intermedia, obviamente por carácter ya de objeto, dado a su naturaleza de ser un obstáculo, ¿no?, a la continuación del procedimiento investigatorio, el que justamente ya ha culminado, ¿no?, cuando entra a la fase intermedia, ¿no? En la fase intermedia no estamos ante una investigación como tal. Entonces no se puede plantear en la etapa intermedia, a diferencia de la cuestión previa y las excepciones que sí pueden ser planteadas en la etapa intermedia. Bien, a manera de conclusión, ya con esto cerramos, citando al profesor Peña Cabrera, quien señala lo siguiente, dice: así como en el derecho penal se esgrime el principio fundamental de ultima ratio, del mismo modo, en el marco del proceso penal, debe también proyectarse un proceso de última ratio. Esto es, de que en su seno solo se tramitan aquellas causas que develen un alto contenido de dañosidad social y que también se activen filtros de selección penal. En un modelo adversarial, entonces el órgano de persecución debe asegurarse en la investigación que el hecho cuente no solo con los elementos constitutivos de la tipificación penal, sino también que la acción penal no cuente con algún vicio procesal u otro que pueda afectar la validez misma de la persecución. Por lo que personalmente concluyo diciendo que los medios técnicos de defensa serían, pues, el escudo para limitar la prosecución de un proceso defectuoso que no merece llegar a juicio oral, o cuanto menos, seguir avanzando en las anteriores etapas. Y en ese sentido, debe extinguirse en el camino. Bien, eso sería todo respecto a la exposición en cuanto a los medios técnicos de defensa. Espero haber sido bastante claro. He tratado de ser lo más breve posible. Es un tema en realidad extenso que requería más horas de explicación, pero debido al corto tiempo que tenemos, he tratado de resumirlo lo máximo posible para que el compañero que le toca, que es Freddy, pueda también disertar en el horario que le corresponde. Bien, entonces eso sería todo
Por mi parte, si es que existe alguna pregunta en cuanto a los medios técnicos de defensa que se han expuesto en este momento, pueden formular sus interrogantes. Caso contrario, estaríamos pasando a la siguiente disertación. Bien, si hay alguna pregunta, quedo atento y si no, muchísimas gracias a todos por su atención prestada. Hola, Piero, una pregunta.